Hola, soy Rubén Generich, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actualmente en la parroquia Belgrano y Centro de la ciudad de Buenos Aires, pertenecientes estas parroquias a la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires. Quiero compartir este tercer domingo después de Pentecostés el Evangelio, la buena noticia que se nos regala. En este caso, en este domingo lo encontramos en Lucas capítulo 9, versos 51 al 62. Y es un pasaje bíblico, dos textos, que nos muestran a un Jesús preocupado y discutiendo y enseñando a los discípulos. Ya estaban camino a la ciudad de Jerusalén, en una etapa trascendental en la misión de Jesús y de los discípulos, porque va a enfrentar a la ciudad, a todo lo que le va a pasar allí en Jerusalén, la muerte y resurrección, es decir, momentos trascendentales. Entonces Él debe preparar realmente a los discípulos para que sean fuertes, para que sean creyentes, para que realmente entiendan el valor que significa seguir, lo que implica seguirlo a Él en esos momentos. Después va a enviar a los 72 discípulos, es decir, que los está tratando de preparar. Y para nosotros esos textos bíblicos nos sirven para entender la importancia de ser seguidor de Cristo y lo que significa realmente ser buenos seguidores de nuestro Señor Jesucristo en la misión que nos encomienda. El Evangelio dice así: cuando se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que bajes fuego del cielo y que termine con todos ellos? Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero déjame primero ir a despedirme de todos los de mi casa. Y Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás, no sirve para el reino de Dios. Hasta aquí el Evangelio de esta mañana. Una palabra dura de Jesús, realmente son palabras que nos hacen pensar mucho sobre el valor y el compromiso de seguir a Cristo, de ser un buen cristiano, un verdadero cristiano y cumplir con la misión que Jesús nos encomienda. Venían discutiendo los discípulos quién era el más importante. En toda esa caminata, en toda esa ida a Jerusalén, habían pasado muchas cosas, pasan muchas cosas. Los discípulos pelean buscando puestos de privilegio, ver quién va a ser más importante, ¿no es cierto? Y Jesús le dice: bueno, el más importante va a ser el que sirva realmente, ¿no? Y pone a un niño delante de ellos. De manera que Jesús va preparando a los discípulos, diciendo que la tarea que tienen, la misión que tienen, no es sencilla, que va a tener muchos problemas, ¿no? Que van a tener que enfrentar y ser duros y ser muy claros y muy coherentes con los problemas que se enfrenten los discípulos. Y también nos dice a nosotros eso: ser cristiano no es una cuestión tan simple, es una cuestión hermosa, es un compromiso grande, pero conlleva ciertas dificultades, ciertas pruebas que nosotros tenemos que entender, que en la vida tenemos que pasar para purificarnos realmente como seguidores de Cristo y ser coherentes. Otro problema que pasó fue que
fueron a buscar alojamiento a una zona de Samaria, es decir, pasaban en territorios de gente que no era judía, no era hebreo, no tenía esa tradición, por lo tanto los miraban con sospecha, ¿no es cierto? ¿Y estos qué van a hacer a Jerusalén, no? Y en algunos casos le negaban el lugar, el alojamiento, cosa que era muy grave en aquel momento porque había una tradición muy fuerte de recibir al visitante, de darle de comer, de lavarle los pies, de realmente dar un descanso para que puedan seguir caminando en el desierto, ¿no es cierto? Entonces, el negarle a los samaritanos debe haber sido porque había un encono, alguna cuestión allí muy fuerte de historia, de pasados difíciles, de odios, de venganza, ¿no? Entonces por eso los discípulos vuelven a Jesús y le preguntan, bueno, pero ¿vos querés que estos que no recibieron, vamos a castigarlos, le mandamos fuego y los quemamos? Y Jesús no quiere esa violencia, ¿no? Jesús le dice, no, a esos odios, esas cosas que después van a generar más odio todavía, tenemos que desterrarlas. El caminar hacia el reino de Dios, el ser discípulos del reino de Dios, implica un compromiso de paz, de respeto, caminar entendiendo a veces las posiciones, los odios, ¿no? Las violencias que hay, y tratar de superarlas, no de magnificarlas, porque en realidad la venganza después genera más odio y se forma ese círculo de odio que no se puede parar, ¿no? Jesús nos hace pensar mucho sobre cómo tratar a aquellos que de pronto nos sentimos que somos no muy bien tratados, ¿no? Y Jesús, en ese sentido, es más pacifista, más de respeto, más de, bueno, sigamos nuestro camino y no hagamos más violencia porque las cosas no sirven. Y creo que es un camino muy importante. Hoy vivimos una sociedad muy violenta, de venganzas, de cosas que no se olvidan, de enconos, ¿no es cierto?, de ojo por ojo, diente por diente. En cambio Jesús nos está pidiendo otra cosa. Si queremos ser sociedades, gente realmente superadoras de todas esas cosas, me parece que debemos aprender mucho de lo que Jesús le dijo y enseñó a sus discípulos. El otro es al grupo de ellos, ¿no? Es decir, hay 3 o 4 ejemplos muy duros, pero muy interesantes que están allí en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Acerca de cómo seguir, de lo que implica, de lo que significa ser discípulo, ser seguidor, seguir el camino de Jesús. Dice que un hombre le pidió con mucho coraje, ¿no?, y alegría ¿no?, y envalentonado que lo quería seguir a ellos. Y Jesús le dice, mira, este camino no es sencillo. No tenemos a veces ni un lugar donde recostar la cabeza, no tenemos un lugar donde entrar, hasta las zorras tienen cueva, las aves nido, pero yo a veces no tengo un lugar, ¿no? Así que le dice, bueno, mira que ser discípulo de Cristo no es tan fácil. No te estamos prometiendo el oro y el moro, ¿no? Te estamos realmente haciendo entender de que el camino de Cristo a veces implica sacrificios y cosas difíciles, complicadas de cumplir, ¿no? Jesús afirma el compromiso, no hace las cosas fáciles, ¿no? En el otro caso Jesús llama, lo dice, seguime. Y este hombre le dice, no, pero déjame primero enterrar a mi padre, ¿no? Y Jesús le dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Aparentemente es una palabra dura, ¿no? Claro, para un judío enterrar al padre era muy importante, ¿no? Era cumplir con el mandato de respetar lo que significaba la figura del padre. Jesús le dice, bueno, pero quizá eso no es tan importante, ¿no? Si vos querés realmente seguirme, no te quedes enganchado con la muerte. Muchas veces nos pasa que cuando alguien importante de nuestra familia muere, parece que se termina todo, ¿no? Entramos en una crisis, una depresión tan grande porque hemos perdido a alguien importante y parece que la vida se termina. Y nos enroscamos con la muerte, es decir, la muerte nos atrapa, nos tira para abajo, ¿no? Entonces lo que Jesús de alguna manera está diciendo, si queremos seguirlo a Jesús, seguir caminando, ser discípulos, y la muerte tenemos que superarla, ¿no? No nos podemos quedar en la muerte, tenemos que salir
adelante. Tenemos que superar ese dolor, esa depresión que significa la muerte, si realmente queremos seguir la misión de Jesús y seguir viviendo, seguir luchando en la vida. Es un consejo que de primera parece difícil y duro, pero también es muy importante, ¿no? Porque si nos quedamos con los muertos y la muerte, no vivimos la vida, no seguimos mirando a los que están vivos y que nos rodean y a las cosas que tenemos que hacer. Así que quizá el ejemplo que parece duro de Jesús al fin termina siendo un buen consejo para superar la muerte, no quedarnos enterrados con nuestros muertos, ¿no? Y el otro le dice, bueno, quiero seguirte, Señor, pero déjame despedirme de los de mi casa, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, pero el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. A veces anteponemos para seguir a Cristo cosas que nos, excusas o miradas para atrás que nos hacen retroceder y perder el camino, perder la vista a lo que tenemos adelante en la vida. Y especialmente como cristianos, ¿no? Lo que debemos enfrentar, los desafíos, la misión, las cosas que tenemos que decir y hacer de pronto en la sociedad y a los que esperan una palabra de nosotros, ¿no? Y si nos quedamos despidiendo y al final no queremos salir de la comodidad, de cierta comodidad, es complicado seguir a Cristo. Por eso tenemos que mirar para adelante siempre, ¿no? Mirar para atrás el arado, ¿no es cierto? Bueno, hay que mirar de vez en cuando, porque si no el arado, la arada va a salir chueca y torcida, pero también tenemos que mirar para adelante, porque nos podemos chocar algún poste, es decir, podemos perder el rumbo y por mirar tanto para atrás no vemos el futuro, no miramos para adelante. Y Jesús tiene que seguir el camino, tiene que enfrentar y seguir a Jerusalén y tiene que hacer la misión, ¿no? Y si nos quedamos mirando para atrás y nos despedimos y siempre tenemos que... se complica la vida. Entonces Jesús en este evangelio, esta buena noticia, nos dice eso, ¿no? Si queremos ser seguidores de Cristo, ojo con los odios, ojo con las venganzas, ojo con los rencores. Miremos para adelante, sigamos caminando. Y también dice, cuidado con las cosas que nos tiran para abajo, que nos retienen, que nos hacen mirar para atrás. Miremos para adelante, sigamos a Cristo, busquemos su reino, busquemos el compromiso por la vida digna, lo que vale la pena, por la vida que tenemos alrededor. Sigamos trabajando para el reino. Ese es el evangelio que nos afirma. No pongamos tantas excusas, sino que sigamos en la misión que tenemos que cumplir en la vida, como personas, como iglesias, como familias. Que el evangelio nos anime a seguir adelante, seguir caminando con Jesús y enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Que así sea. Amén. Oremos con el evangelio de este domingo. Señor, amado Padre y buen Dios, te damos gracias por la buena noticia en la cual tú nos animas, nos ubicas, nos fortaleces en el caminar al cual nos llamas a seguir en la vida y para seguirte a ti. Señor, líbranos de la violencia, de los rencores, de los odios, de las discusiones, de las peleas, y que podamos seguirte con alegría y con fortaleza y caminar sin deseos de venganza, tanto en la vida de fe como en la vida social, en la vida de nuestro mundo. Señor, que la venganza y que el odio no nos gane, sino que podamos amar y seguir caminando y cumpliendo la misión que tú nos llamas a cumplir. Señor, perdónanos por tantas excusas, tantos miedos que tenemos realmente a seguirte, porque muchas son las excusas que nosotros ponemos para no realmente seguirte hacia el futuro, hacia lo que tú nos llamas a vivir. Señor, que podamos caminar contigo y enfrentar las dificultades que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, en la sociedad. Señor, no queremos olvidarnos de la paz en nuestro mundo. No queremos olvidarnos de la situación de dolor, de injusticia que sufren tantos en la pobreza,
en las injusticias, en la guerra que vivimos. Señor, danos la paz y llama a los líderes a que puedan cumplir respetando a sus pueblos, amando a sus pueblos y no buscando deseos de venganza solamente y mayor poder. Señor, te pedimos también por el medio ambiente, que seamos respetuosos del medio ambiente, de la ecología, de la naturaleza que sufre tanto por nuestras acciones, nuestro consumo desenfrenado, nuestro malvivir realmente cuando no cuidamos la vida, los animales, la tierra y mucho menos los semejantes, nuestros hermanos y hermanas que más sufren. Señor, ayúdanos a caminar contigo hacia ese reino de vida nueva, de vida plena. También queremos acordarnos de aquellos que están enfermos, de aquellos que no están bien, que están preocupados, desanimados, que se dejan ganar a veces por la muerte, por el miedo. Señor, ayúdanos a dar una mano, ayúdanos a ser solidarios y ayúdalos a ellos para que puedan salir de ese miedo, de ese dolor, de esa enfermedad que los preocupa y puedan seguir caminando contigo. Señor, queremos decirte como vos nos enseñaste a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él nos mire y que nos dé la bendición, la paz, la fe que necesitamos para seguir caminando con Él, su camino, el camino del reino. Que así sea. Amén.